Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16 del verso 4 al verso 22. Yo no se pudiera poner a pensar cómo es que ustedes ya pasaron por esta cita, hermanos. Hoy nos toca leer del 19 al 21 de Jueces, los últimos capítulos, y entraremos con el favor de Dios el día de mañana en el libro de Ruth, los primeros 4 capítulos. Pero uno pudiera pensar cómo es posible que Sansón, después de que la mujer le preguntara varias veces en qué consistía su fuerza, Sansón cayera en lo mismo, ¿no? En confiarle, o al menos en decirle, y después del engaño, todavía volverle a decirle a la mujer cómo trabaja Dios en sus propósitos, ¿no? Entonces es Jueces capítulo 16, verso del 4 al verso 22. Dice la palabra del Señor, hermanos: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si habla con los 7,000 referentes, y aún no sean minutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer
después que fue rapado. Dios bendiga su palabra. Hermanos, tomen asiento, por favor. Como decía, hermano, hace un momento, qué curioso que Sansón no pudiera entender las intenciones, que yo creo, hermano, que era lógico que las pudiera entender, pero él hacía tanta confianza en su capacidad que continuó de alguna forma con el juego. Hermanos, abran sus Biblias, vamos a abrir la Biblia en la carta a los Corintios, primera a los Corintios, capítulo 11. Ahí estaremos tratando el tema de esta mañana. Hoy vamos a tratar, hermanos, el capítulo 11. Y el tema que Pablo va a tratar ahora va en relación a la adoración en el culto público. Bueno, al menos así lo contemplo yo en la palabra. Y hermanos, esta adoración de la que Pablo va a hablar en el capítulo 11 no es propia del capítulo 11. De hecho, más adelante en el verso 17, Pablo habla en relación a la celebración de la Cena del Señor. Más adelante habla acerca de los dones. Es decir, del capítulo 11 al capítulo 14, Pablo habla de la adoración y curiosamente, hermanos, de la relación entre la mujer y el varón dentro del culto de adoración público. Esto es lo que Pablo va a estar tratando, hermanos, y esto es un tema de alguna forma que tiene mucho de controversia. Y digo, hermanos, controversia, porque habla del rol de autoridad que está ejercido en la iglesia. Y ahorita se mencionaba algo que tiene que ver con el mismo principio de creación. Y digo, hermano, que es controversial porque habla dentro de la iglesia del rol que la mujer ocupa. Y esto, pues para muchos, hermanos, no parece ser muy agradable. De hecho, al finalizar el verso 16 del capítulo 11, de ahí de 1 Corintios, dice el apóstol Pablo: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, hay y habrá personas que quizá no convengan con lo que el Señor está diciendo a través de Pablo para la iglesia de Corinto. Y parte de la razón, hermanos, en una cuestión cultural, Corinto, no solamente, hermanos, eran judíos los que formaban parte de la iglesia de Corinto, había griegos, había romanos, había de otras nacionalidades con sus propias culturas. Y en ese contexto, hermanos, también las mujeres estaban participando del culto público, pero estaban haciéndolo de una manera que ponían en riesgo los principios establecidos para que esto se hiciera según la jerarquía determinada por Dios para el hombre y para la mujer. Así que Pablo nos va a hablar acerca de este tema de la adoración, pero en relación dentro de la iglesia con el hombre y la mujer. 1 Corintios capítulo 11, verso del 2 al verso 16. Hermanos, yo leeré y usted siga con su vista, por favor. Dice el apóstol Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma
¿No os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Dice Pablo, hermanos, nosotros en plural no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo está hablando, hermanos, en el orden apostólico que corresponde, es decir, hermanos, que tiene el respaldo de los apóstoles para decir lo que él está diciendo ahora. En este capítulo 11, hermanos, no es propio de una, ¿cómo se puede decir?, de algo nuevo que Pablo quiera tratar. No, hermano, este capítulo 11, es en consecuencia de aquella pregunta que le hicieron en una carta al apóstol Pablo. Varias cosas que le preguntaron, aunque en este capítulo 11 Pablo no empieza diciendo igual que el capítulo 7, verso 1. ¿Se acuerdan, hermanos? 1 Corintios capítulo 7, verso 1, donde dice el apóstol Pablo: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. En cuanto a las cosas que me escribiste. El capítulo 11 no empieza de la misma manera, pero es sin lugar a duda la respuesta a preguntas que tenían que ver con el desarrollo del hombre y de la mujer en un medio donde culturalmente, hermanos, había mucha influencia. Un ambiente multicultural. El capítulo 7, verso 25, dice Pablo en respuesta a las preguntas: en cuanto a las vírgenes no tengo un mandamiento. En el capítulo 8, verso 1, dice Pablo: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero cuando Pablo usa en cuanto, está diciendo en respuesta a la pregunta que me estás haciendo. Así que en el capítulo 11, Pablo no inicia, hermanos, hablando de respuesta a la pregunta que me hiciste acerca de la cuestión del hombre y la mujer en el culto público, pero lo que sí notamos es que esa era la pregunta en el desarrollo del culto público. ¿Cómo era, hermanos, la actitud? ¿Cuál era la razón? Vuelvo a decir, hermanos, en ese medio cultural o multicultural, griegos, romanos, judíos y otras nacionalidades con sus culturas, pues, hermano, habían permeado a la iglesia muchas ideas y prácticas, de tal manera que la mujer participaba en el culto público y estaba haciéndolo de una manera que era deshonroso para el orden jerárquico que Dios había establecido en la iglesia para la celebración del culto. Hermanos, y de hecho en todo. Así que Pablo va a tratar este asunto prácticamente desde el verso 3 hasta el verso 16. Una forma, hermanos, de vestir entre el hombre y la mujer era muy semejante. Había alguna diferencia, sí, muy leve diferencia. Hoy en día miramos que el hombre puede usar pantalón y la mujer puede usar pantalón, pero anatómicamente cada vestimenta es diferente. En aquellos tiempos, hermanos, era muy similar. Parte de lo que hacía una diferencia era el velo que la mujer usaba en el culto o en su andar diario. Este velo, hermanos, representaba autoridad sobre ella. Esto es lo que representaba el velo de la mujer, y esto era en un sentido, hermanos, vuelvo a decir, por cuestiones culturales. En mi pueblo, mucha gente antes de entrar el dintel de la puerta o pasar la puerta se quita la cachucha, el sombrero, lo que traiga sobre su cabeza, porque así se le enseñó. No hay algo que esté establecido, hermanos, que sea falta de respeto entrar con un sombrero a una casa, pero la costumbre así se ejerció, así se enseñó al principio. Y todavía en muchas iglesias hoy en día, si alguien entra con una cachucha, hasta alguien se siente incómodo porque trae una cachucha y se la quita, o un sombrero y se lo quita. Así que el velo era algo, hermanos, que hacía la diferencia entre la vestimenta del hombre y de la mujer. Ahora, una mujer, hermanos, que no se cubría su cabeza, daba a entender en la cultura que era una mujer que no tenía autoridad sobre ella, era una mujer que no tenía esposo, o era una mujer que vivía una vida de inmoralidad. Todo lo que implicaba, hermanos, no traer el velo por cuestión cultural. Y quiero enfatizar esta parte, hermanos, cuestión cultural.
Así que en la iglesia de Corinto, pues había mujeres que participaban en el culto público con la cabeza descubierta, lo que obviamente era una afrenta al orden que estaba establecido. Y esto, hermanos, si no se corregía, obviamente iba a traer muchos problemas y serios problemas, porque estaban quebrantando el orden establecido por Dios, no solamente, hermanos, para la vida diaria, sino para el mismo culto y aún en el mismo principio. Así que podemos decir, hermanos, que Pablo entiende la situación que vive. Si ustedes recuerdan, dijo el apóstol Pablo, no les puedo o no les pude hablar de otra manera que no fuera como niños. ¿Por qué? Porque todavía hay divisiones entre ustedes. Pablo entiende, hermanos, que los corintios todavía necesitan consejo y reprensión. Todavía ellos son niños espirituales, de manera que Pablo les habla primero, hermanos, haciendo una alabanza en el verso 2, haciendo ver el empeño que tenían de ellos algunos en guardar las instrucciones que les había dado. Los alabo por eso. Verso 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo usa esta expresión de alabanza y que curiosamente, hermanos, solamente miramos en el capítulo 1, verso 4 al 9, cuando Pablo agradece a Dios por la gracia de Dios que ha sido en ellos. Pero miramos que la iglesia de Corinto es una iglesia que tiene conflictos. Pues, hermanos, Pablo alaba a la iglesia en principio y luego la exhorta. Porque hay divisiones entre ellos, porque quieren justificar entre ellos, hermanos, el hecho de satisfacer sus propias necesidades, aún sin importar los principios dados por Dios. Así que decía, todo me es lícito, pero Pablo le dice, pero no todo conviene. Hermanos, hay una alabanza y hay una serie de exhortaciones, y aquí en el capítulo 11 no es la diferencia. Pablo vuelve a alabarlos, pero procede también a enseñarles el orden que debe de ser correcto, jerárquicamente establecido. Y cuando digo, hermanos, de jerarquía, estoy hablando de orden o de estatus que Dios ha colocado, orden de autoridad que Dios ha colocado. Y procede el apóstol Pablo a dar estas enseñanzas. Verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que en cuanto a la pregunta que me hacen en relación a este estatus de jerarquía, no solamente en el culto público, hermano, pero aquí el énfasis que Pablo trata en estos 4 capítulos, del 11 al 14, es la adoración, el culto de adoración. Esto aplicaba en la vida diaria para toda persona, hombre o mujer, la vida diaria. Y dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, cuando se habla en algún sentido de autoridad sobre alguien, sobre aquel que se ejerce autoridad, algunos llegan a pensar que es inferior. Y esto no es cierto. Si habláramos de un jefe en una empresa que tiene autoridad sobre un empleado, ¿es superior a él? Estamos hablando en jerarquía, ¿sí? Pero, hermanos, si es un hombre igual que el otro hombre, nacido de mujer, bajo la misma condición, es un ser humano que tiene las propias necesidades, son iguales. Pero cuando se habla de superioridad o cuando se habla de un rol o una jerarquía, hay quienes llegan a pensar, incluso en el caso de la mujer, que la mujer es inferior al varón, y por lo tanto la mujer debe de ser tratada con la misma condición de inferioridad, pues el hombre es superior. Hermanos, esto es totalmente falso. No debe de mirarse en este sentido, sino en el rol de jerarquía, no de superioridad o de inferioridad, en el rol de jerarquía que Dios estableció. Es en el rol que se debe de ubicar el hombre y que se debe de ubicar a la mujer. Dice el verso 3, Cristo es cabeza de todo varón. La palabra cabeza, hermanos, implica autoridad. La palabra cabeza implica gobierno. De manera que Cristo tiene autoridad o gobierno sobre el hombre tiene autoridad sobre la mujer, y, hermanos, Dios
tiene autoridad sobre Cristo. En ese sentido, la autoridad, hermanos, no implica inferioridad. Dios tiene autoridad sobre Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 4, verso 34, si gustan ver? Juan capítulo verso 34. ¿Y cuántos textos hay como Juan 5, 24 también? O Juan 1, 1. Juan 4:34 dice, el mismo Señor Jesús dice, hermanos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es subordinación. ¿Cuál es mi comida? ¿Cuál es mi placer? ¿Cuál es mi deleite? Hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es, hermanos, he sido enviado para. Dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, esto es subordinación. Pero ¿acaso, hermanos, Cristo es menor que Dios? No, hermanos, Cristo y Dios son iguales. De hecho, dice la Escritura en Juan capítulo 14, que Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice a Felipe, bueno, tanto tiempo que he estado con vosotros. Resumiendo, Felipe dice, el Padre y yo somos uno. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues hermanos, lo que dice Juan en el capítulo 5, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Así que, hermanos, hay subordinación, pero no quiere decir que alguien es más que alguien. Y en esa subordinación que miramos entre Cristo y Dios, también, hermanos, miramos una subordinación que debe de haber entre el hombre y la mujer. En dignidad y valor, el hombre y la mujer son iguales. Hoy, desgraciadamente, hermanos, y yo creo que parte de lo que Pablo trata aquí es la relación de género entre hombre y mujer en el culto público, que quede claro que esto es lo que Dios ha establecido, varón y mujer. Hay tanta confusión que la iglesia, hermanos, debe de brindar un claro ejemplo de lo que es esto, siguiendo el orden establecido por Dios, viviendo bajo esta enseñanza. Debe de mandar un claro mensaje a la sociedad de esta jerarquía y de este rol, que no depende del hombre, pues procede de Dios. Esto es de Dios, no es de ninguna manera, hermanos, del hombre, porque desgraciadamente el pensar que el hombre tiene mucho que ver en esto ha llevado la balanza al machismo, donde el hombre no busca, hermanos, que la mujer se someta a él voluntariamente, sino que busca someter a la mujer aún contra su voluntad. Y la trata bajo esa condición de inferioridad, porque la marca como inferioridad o como inferior, cuando delante del Señor dice la palabra, hermanos, no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni escita, delante del Señor somos iguales, dice Pablo a los Gálatas. Pero el hombre busca de alguna forma hacer una diferencia. Así que no se trata, hermanos, de superioridad, sino de jerarquía. Porque cuando esto se rompe o cuando esto se ve de alguna manera afectado, pues, hermanos, el funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento de la iglesia, el funcionamiento del hogar se ve seriamente afectado. Cuando no se respetan estas jerarquías. El hijo no puede ser padre ni levantarle la voz ni siquiera a los padres. No, hermanos, Dios rige esto. Y dice, hijos, obedezcan a vuestros padres, porque esto es bueno. Pero, hermanos, la obediencia a nuestros padres no debería de ser porque esto es bueno, sino simple y sencillamente porque el Señor lo demanda. Eso debería de ser. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y por qué debo de hacerlo? Es una jerarquía que Dios te da, y no te da para que tengas de ella el servilismo y que seas tú un autoritario sobre ella, que puedas pisotear a tu esposa. No, es por el contrario, para que des el ejemplo como Cristo amó a la iglesia. Esta jerarquía, hermanos, si no se llevan a cabo, pues afectan seriamente las instituciones creadas, la sociedad, la familia y la iglesia. Cuando
Pablo, hermanos, en el verso 3 vuelvo a decir, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Me llama la atención que en esta relación de autoridad, es decir, Cristo y el varón, Dios y Cristo, hermanos, el Señor haya incluido en inspiración, o dando inspiración a Pablo, al varón y a la mujer. Dios, hermanos, tiene autoridad sobre Cristo. Sí, hermanos, Cristo tiene autoridad sobre el varón, pero luego, hermanos, menciona entre estas condiciones grandiosas de autoridad al varón con autoridad sobre la mujer. Y me llama mucho la atención esto, hermanos, porque el Señor con esto me hace pensar la seriedad que le da a estas jerarquías. Hermanos, ¿acaso Cristo está haciendo de manera tiránica a la iglesia que se someta? Ahorita estábamos hablando del hecho de más adelante, con el favor de Dios, tener los cultos vespertinos y poder mover la celebración de la Cena del Señor ya no cada 15 días, sino cada día del Señor. ¿Cómo responde la iglesia a una demanda del Señor, hermanos? ¿Es tirano el Señor cuando el Señor quisiera que día tras día le honráramos, viviéramos para su gloria? ¿Es tirano al demandar esto? No, hermanos, es un reflejo voluntario de la gracia que Dios ha depositado en nosotros, que nosotros voluntariamente buscamos agradar al Señor. No sé, hermanos, si alcanzamos a entender esto, pero cuando dice que Cristo es cabeza del varón, y luego dice que Dios es cabeza de Cristo, y ahí incluye al varón como cabeza de la mujer, hermanos, cuánta seriedad le otorga el Señor a esta condición de autoridad. La iglesia voluntariamente se sujeta a nuestro Señor. No es, hermanos, que el Señor dice, si no te sujetas, te voy a castigar, si no te sujetas, te voy a hacer esto, si no te sujetas, te voy a hacer aquello. Hermanos, la iglesia, el verdadero Hijo de Dios, el que ama a Dios, voluntariamente se sujeta a Él. Voluntariamente. No tiene que haber, hermanos, una presión para decir, ¿vas a venir, hermanos, al culto de la tarde? Por supuesto. ¿Vas a estar el domingo en la mañana? Por supuesto. No se trata, hermanos, de hacer presión, no, hermanos. Y alguien pudiera decir, bueno, es que el pastor no me visita, por eso entonces yo estoy desanimado, no voy a ir al culto. Si basamos nuestras confianzas en los hombres vamos a fallar. Pero si basamos nuestra confianza en Dios, hermanos, Dios nunca ha fallado, ni va a fallar, ni siquiera el pensamiento en el hombre debe de estar anidado de que pudiera fallar. No, hermanos, Dios es fiel en todo sentido. Así que esta relación de autoridad que se ve entre el hombre y la mujer, que se ve entre Cristo y el varón, y que se ve entre Dios y Cristo, esta debe de verse también, hermanos, en la iglesia. Debe de verse en la familia, debe de verse en la sociedad. Hermanos, los varones, los esposos, y ahorita pues sabemos pocos, pero los varones, ¿cómo somos, hermanos, con nuestras parejas? Porque nosotros somos autoridad de la mujer. Y hay un ejemplo claro en la carta de Pablo a los Efesios en cuanto a que maridos amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia. Y vuelvo a decir, había tiranía de parte de Cristo para con la iglesia. No, hermanos, y como no hay tiranía de parte de Cristo para con la iglesia, y está en ese ejemplo de autoridad, entonces en ese ejemplo de autoridad el esposo no debe de ser tirano para la esposa. El hombre es cabeza de la mujer. Hermanos, la Biblia no menciona de ninguna manera que la mujer debe de ser sometida al hombre. No, hermanos, dice que la mujer debe de someterse voluntariamente. Y cuando dice que el hombre no debe de someter a la mujer, más bien, hermanos, dice Pablo a los Efesios, los deberes que tenemos los unos con los otros en un sometimiento mutuo, porque somos iguales. La cuestión es la jerarquía. El orden que Dios estableció es el que debemos de respetar. Cuando no se da, hermanos, esta sujeción, cuando no se da esta obediencia, es un indicativo, hermanos, de que no
respeto la jerarquía ni la autoridad que Dios ha puesto sobre mi cabeza. Y en lo que en el contexto de este capítulo 11 habla, es como si la mujer usara, o no usara, perdón, es como si la mujer no usara velo en su vida diaria ni aún en la iglesia. Esta idea, hermanos, del velo era lo que representaba. Era lo que representaba, de manera que ese orden jerárquico que se debe de ver en todo momento, debe de verse, como dije hace un momento, hermanos, también en la iglesia, capítulo 11, verso 4 al verso 7. Primera los Corintios 11, del 4 al 7. Dice la palabra de Dios: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se le hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Así que, vuelvo a decir, hermanos, Corinto estaba siendo permeado por ideas, por prácticas, por filosofías. Y hermanos, una de las cosas, como vuelvo a decir, griegos, judíos, romanos y de otras nacionalidades y culturas estaban ahí y ellos tenían sus prácticas. Los romanos, por ejemplo, cuando adoraban a sus dioses paganos, ellos se cubrían la cabeza, en el caso de los hombres. Y en ese sentido, hermanos, al cubrirse los hombres sus cabezas, sus devociones o sus rezos, lo que ellos hicieran a sus dioses paganos, de alguna forma era observado por los demás, y algunos de los hombres, pues hermanos, tendrían la inclinación a hacer lo mismo. Y algunas de las mujeres, como en aquel lugar también había una diosa, que era la diosa del amor, había mucha prostitución, y particularmente la mujer que era inmoral, el cabello que usaba era corto. Y esto tenía otra vez, hermanos, que ver en el trasfondo cultural. Hoy podemos mirar hermanas que tienen el cabello corto en la iglesia, hermanos, no quiere decir que éstas sean inmorales y no quiere decir que estén deshonrando al esposo, porque el velo honraba al esposo en el orden jerárquico establecido en la iglesia y establecido para la mujer en la sociedad. No quiere decir, hermanos, que la mujer use el cabello corto en la cultura de hoy tenga que ver con inmoralidad. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, hermanos, Romanos 16:16. Una de las cosas que dice Pablo a los romanos es que todos, y en las iglesias, hermanos, acostumbraban a darse el ósculo santo. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Qué es el ósculo santo? Hermanos, el ósculo santo no era más que un beso. Pero ese beso no era entre un hombre y una mujer como un saludo. Hermanos, el ósculo santo era un saludo que se daba entre hombre y mujer y entre hombres y hombres. España, Francia y otros países en Europa, hermanos, acostumbran a saludarse de beso. Y no solamente un beso, sino que hasta 2 o 3 besos. Los rusos lo hacen en su boca, como una manifestación de saludo. Hermanos, obviamente en nuestra cultura no podemos practicar esto. No aplica para nosotros. Así que bajo la práctica cultural, porque vuelvo a decir, hermanos, esta iglesia en Corintio, que estaba siendo permeada por la cultura de algunas naciones, y que en particular esas prácticas del usar el velo o no usarlo, perdón, de usar el velo, iba en relación al paganismo de sus dioses, en el honrar a sus dioses. Pues Pablo, hermanos, está diciendo que el hombre se descubra, que el hombre no use una cobertura sobre su cabeza, porque afrenta su cabeza. Y lo que Pablo estaba indicando, hermanos, era el ser diferentes a los demás. Lo que Pablo estaba indicando era apartarse de la idolatría, hermanos, a vivir con el apego cristiano, más, hermanos, que con las prácticas que el mundo estaba realizando en su cultura y en su manera de ser. Y hermanos, vuelvo a decir, Pablo hace un énfasis en cuanto a la importancia
de hacer la celebración en el culto público como es establecido, como es correcto hacerlo. Y vuelvo a leer otra vez, hermanos. Pero toda mujer que ora o profetiza, dice el verso 5, con la cabeza descubierta. Hermanos, es interesante, toda mujer que ora o profetiza, la mujer participaba en el culto público. Ora o profetiza. Hay una diferencia, hermanos, entre orar, profetizar y predicar. La palabra que implica para orar, hermanos, es un deber para todo creyente. Todo creyente, hombre o mujer, debemos orar. Y debemos orar en el culto público y debemos orar en nuestra vida diaria. Hombre y mujer debemos de orar. Hablar de profetizar, estamos hablando de que todos los creyentes en un momento determinado, por la gracia del Señor, nos ha revestido de dones o de gracias o de carismas. Y estos ha sido según la santa voluntad de Dios. Y hablar de profetizar, hermanos, tiene que ver con el hecho de ser un instrumento de Dios que expresa lo que Dios ha revelado, pero no ejerce autoridad. Solamente, hermanos, es el expresar lo que Dios ha revelado sin ejercer autoridad, a diferencia de la predicación. La predicación es, hermanos, un acto de exponer la palabra de Dios con autoridad delegada de parte de Dios para el predicador, porque es autoridad sobre la iglesia. Es diferente. Por eso Pablo a Timoteo dice: no le permito a la mujer enseñar, no le es permitido. Pero, hermanos, la mujer, que en el caso del que habla Pablo a los Corintios, profetiza, expresa lo que está ahí. No es una manera de enseñar, solamente dice lo que Dios demandó. Todavía había revelaciones ahí. Todavía Dios estaba dando revelaciones nuevas, pero ahora tenemos toda la revelación completa, de manera que ya no hay necesidad de profetizar en el sentido de hablar revelación de Dios para el pueblo. No, hermanos, eso ya se hizo hasta Juan. Ya se dio toda la revelación y tenemos hasta Apocalipsis esas revelaciones. Ahora, creo, hermanos, que al hablar de esto, dice Pablo: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Cuando una mujer oraba o profetizaba sin la cabeza cubierta, es decir, descubierta, hermanos, estaba quebrantando el orden de sujeción establecido por Dios. Y cuando afrenta su cabeza, no se está hablando a su cabeza anatómicamente hablando. Es decir, si la mujer oraba sin cubrirse la cabeza, no estaba afrentando su cabeza, estaba afrentando a su autoridad, es decir, al varón. Dicho de otra manera, hermanos, estaba haciendo de vergüenza para el esposo. En vez de ser de gloria para el esposo, estaba haciendo de vergüenza para el esposo. Porque el estar descubierta al orar o al profetizar estaba dando a entender de manera indirecta un símbolo cultural, que es la cuestión del velo. Estaba dando a entender que no tenía esposo, que no tenía autoridad sobre ella, que no estaba en sujeción a nadie. Eso es lo que estaba dando a entender. Por eso dice: porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, hermanos, un escritor romano, no me acuerdo si el nombre de este hombre era Crisóstomo, había dicho que una práctica que había en aquellos tiempos por los romanos era que a la mujer se le rapaba cuando la mujer era inmoral o se prostituía, es decir, la dejaban con el cabello, sin cabello, pues. Y lo que dice Pablo aquí: así que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si esto le es vergonzoso, dice, a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Así que volveríamos a lo mismo, hermanos. Hoy en día miramos símbolos de sujeción o de autoridad o de compromiso y pensamos, por ejemplo, en el anillo. Ciertamente, hermanos, si yo no traigo anillo no quiere decir que no esté casado, pero esto da un mensaje a las personas de fuera
de que yo estoy casado. Da un mensaje a las personas de afuera que mi esposa tiene esposo. Eso da un mensaje. Y hermanos, qué triste fuera o qué triste sería que yo estando casado, mi vida diaria, mi vida común, yo no usara el anillo, teniendo a mi esposa junto mío. Como si me implicara que me avergonzara traer esto, porque quizá yo quisiera hacer otras cosas que me hacen estar atado el usar el anillo. En el caso, hermanos, del velo, en la cuestión de la cultura, bajo el ambiente en el que Pablo está escribiendo esto, a la mujer le era deshonroso, porque no representaba para sí misma autoridad sobre ella. Y esto le era vergonzoso al varón, porque estando él autoridad sobre ella, y la mujer al actuar así, hermanos, denotaba esto. Ahora imaginemos, hermanos, cómo pudiera una persona ser de vergüenza para el esposo, una mujer ser de vergüenza para el esposo. Y tendríamos que decir, hoy en nuestra cultura, el que tenga el cabello corto la mujer, no, hermano, no es algo que avergüence al hombre. Pero pudiera ser, hermanos, que algo que avergüence al hombre sean incluso hasta las actitudes que la mujer asuma en la iglesia delante de su esposo. El que una mujer haga ver sus errores en público delante de su esposo, hermano, avergüenza al esposo. El que una mujer vista, hermanos, de manera indecorosa, avergüenza al esposo y da a entender que no hay autoridad sobre ella. Todas esas cosas, hermanos, bajo la cultura en la que estamos ahora, así es. En el tiempo de Pablo, no estamos hablando de la burka que usan los musulmanes o algunos de los talibanes o de las mujeres de ellos, toda cubierta, no, hermanos, hablaban de un velo, como hay algunas iglesias que usan las mujeres el velo, que no es como el velo que también se acostumbraba en aquellos tiempos, no es una pequeña porción de tela sobre sus cabezas. Lo que Pablo enfatiza, hermanos, es la jerarquía, es la autoridad, es el honor a quien corresponde otorgar honor, más allá de otra cosa. Y vuelvo a decir, hermanos, si tuviéramos que hacer las cosas por cuestiones de cultura, como el usar el velo aquí en la iglesia por cuestiones de cultura, pues, hermanos, tendríamos que pensar, como dije ahorita, en el ósculo santo. ¿Cuántas cosas son prácticas comunes en otros países que no aplican a la cultura nuestra? Simplemente, hermanos, estaba platicando la semana antepasada con uno de mis sobrinos y conoció a unas personas en Hermosillo, unos hermanos, y él iban a ir a comer algo, pero iban en grupo, pues, pero él dijo otra palabra. Y el hermano que escuchó, bueno, para decirlo así, con el respeto de quienes les pudiera ofender, pero él dijo, vamos en bola a comer. Esta palabra, bola, que para nosotros no es una palabra ni que sea ofensiva, nosotros le entendemos ir en bola, es ir en grupo. Resulta que aquellos hermanos del centro del país entendían esto como algo inmoral. En Colombia, entendían esto como algo inmoral. Hermanos, en nuestra cultura esta palabra no es inmoral, ni para nosotros es pecado. Si nosotros la dijéramos con intención de lastimar a los hermanos de Colombia, entonces ya estaríamos pecando, porque es mi intención con la que está haciendo las cosas. La cultura, pues, donde cada nación está, donde cada persona está, tiene mucho que ver en lo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando de una cultura distante a la nuestra, con prácticas distantes a las nuestras, pero para ellos identificaban la sujeción y el sometimiento o la jerarquía. Por eso dice Pablo, si tú quieres andar descubierta, bueno, rápate pues. Y hasta parece así medio pesado. Si quieres andar descubierto, si quieres no sentir autoridad, aunque tengas autoridad, bueno, pues córtate el pelo de una vez de tal manera que quedes sin pelo. ¿Esto no te da vergüenza? Si te avergüenza, entonces cúbrete el cabello, es decir, demuestra la autoridad que hay sobre ti. Y hermanos, quiero enfatizar esto, cuando se habla de esa autoridad, vuelvo a decir, hermanos, no es servilismo. No es, hermanos, que el hombre pisotee a la mujer, no, hermanos, es un sometimiento voluntario en sujeción a lo dispuesto por Dios. Ahí se manifestaba de una forma con el velo. ¿Cuántas personas pudieran usar velo?
en aquellos tiempos y no estar sujeta a sus maridos. Pero era lo dispuesto, era algo que marcaba que había una obediencia y una sujeción. Por eso dice el verso 6, porque si la mujer no se cubre, pues que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, bueno, pues que se cubra. Y cuántas cosas, hermanos, cuántas cosas, en vez de ser gloria para el varón, son vergüenza para el varón. Cuántas cosas se llegan a hacer en ese sentido. Verso del 8 al 10, ese principio de sujeción va en relación a la creación, como se mencionó hace un momento en la clase. Ese principio de sujeción, ese principio de jerarquía dentro de la sociedad, dentro de la familia y dentro de la iglesia, porque vuelvo a recalcar, el punto focal es el tema de la adoración, el que incluye a hombre y mujer. Tiene como principio, hermanos, la creación, verso 8 al verso 10 de 1 Corintios 11. Dice Pablo, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Así que el varón no procede. Dice Génesis, hermanos, que Dios creó a Adán y a Eva. Adán no creó a Eva de ninguna manera, hermanos, sino que Dios creó a Eva por causa de Adán. ¿Pero por qué por causa de Adán? Pues, hermanos, Adán fue creado primero. Adán pasó un tiempo antes de que el Señor le hiciera la ayuda idónea, porque vio que no era bueno que él estuviera solo. Y me llama la atención, hermanos, porque así como en un día el Señor creó todo tipo de animales, machos y hembras, en un día los creó. Yo creo que también pudiera haber el Señor hecho a Adán y Eva del polvo de la tierra en el mismo momento, en el mismo acto. Así como creó animales, hembra y macho, pues pienso yo que pudo haber hecho al hombre y la mujer en el mismo momento, en el mismo acto, pero no lo hizo. Hizo a la mujer por causa de Adán. No fue Adán por causa de ella, no, hermanos. Es cierto que Adán procede de la mujer, bueno, el hombre procede de la mujer, Adán no, Adán fue creado del polvo de la tierra. Pero después de esto, todos los hombres nacemos de mujer. Pero en el caso de la mujer, hermanos, de Eva, fue hecha por causa de Adán. Esto fue lo que el Señor determinó. Ahora, hermanos, cuando Adán está en el huerto, Adán está primeramente creado, Adán fue encargado con una labor de cultivar el huerto, de cuidar el huerto, y hermanos, de ponerle nombre a cada uno de los animales. ¿Cuántos animales habría, hermanos? Es cierto que hay multiplicación de animales ahora, por la mezcla que se hicieron entre ellos, pero a cada animal le puso su nombre. Cuánto trabajo, cuánta idea, cuánto pensamiento de ponerle a cada uno un nombre específico. Y aparte de eso, hermanos, tener ese trabajo laborioso de cuidar el huerto del Edén. Y hermanos, como el hombre estaba solo y no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces dice la palabra que Dios le hizo una ayuda idónea. Y tomó, hermanos, no del polvo de la tierra, sino del mismo Adán, tomó a la mujer para hacerla para él, su esposa. Y me llama la atención, hermanos, que todo lo que estaba haciendo Adán, el texto de la Biblia en Génesis no nos dice que Eva le dijo, están mal. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Cuando pasó en el capítulo 2, cuando pasó la decadencia de perder, de sufrir, de llorar, hermanos, la pérdida de los hijos y todo aquello, y aun cuando Lot dijo, no atribuyo despropósito alguno de parte de Dios, hermanos, ¿qué dijo la mujer? Maldice a Dios y muérete. Perdón, la mujer de Job le dice a Job, maldice a Dios y muérete, capítulo 2. Hermanos, en el caso de Adán, ¿habrá cometido errores a Adán al labrar la tierra? Yo no sé. Pero, hermanos, no miramos que Eva le haya dicho, así no se hace. Verás, dame chance a mí. Siempre haces lo mismo.
Hermanos, no miramos que Adán haya sido reprochado, reclamado por su mujer, más bien estaba sujeta a Adán, porque era la ayuda idónea. Hermanos, esposos, Dios nos ha otorgado una ayuda idónea. ¿Cuánto necesitamos de ella? No la menospreciemos ni llegado el momento, hermanos, podamos decirle, no tienes derecho a hablar. ¿Quién te dijo a ti que tú puedes pensar? ¿Quién te dijo? ¡Cállate! Hermanos, ¿cuántas veces bajo alguna circunstancia llegamos a cometer errores tan serios y tan graves al tratar así a la ayuda idónea que Dios nos dio? Es como estar anulando el beneficio de la gracia de Dios para ti. Porque estamos, hermanos, pasando por alto el orden jerárquico que procede de Dios. No es, hermanos, por ti. Es porque a Dios le plació que así fuera. ¿No? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. Señal de autoridad sobre sí mismo, el varón, el esposo. Una señal de autoridad que debe de estar marcada y que estaba representado en un sentido por el uso del velo. Hermanos, cuando miramos esta jerarquía y podemos pensar en Eva. Hermanos, es cierto, Eva cometió un pecado y Eva compartió a su esposo y el esposo tomó y pecó. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, después de que hay pecado? Dice Pablo a los Corintios, a los varones, pórtense varonilmente y esfuércense en la fe. Pablo da, hermanos, mucho consejo a los esposos y a las esposas y a los hijos. Trata a la mujer como el vaso más frágil. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer, padres, no provoquen a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la amonestación del Señor. Hijos, obedezcan a vuestros padres. Hermano, Dios ha usado a Pablo para muchas indicaciones y consejos y enseñanzas para la familia, para el hogar. Pero ¿qué es lo que miramos cuando Adán peca? La mujer que tú me diste. Es que Dios, te equivocaste al darme esa ayuda idónea, me hubieras dado otra. Y desgraciadamente, hermanos, hoy en día, si me va bien en mis quehaceres, qué bueno, yo me lo merezco. Si me va mal en mis quehaceres, en alguna manera queremos echarle la culpa a nuestra ayuda idónea. Vengo molesto del trabajo, vengo cansado, vengo enojado. Y así como Jefté, que ustedes leyeron, hermanos, este capítulo que habla de Jefté cuando fue a la guerra, la primera persona que sale de su casa, cuando Jefté dijo, si tú me los entregas, yo te ofrezco en holocausto, a la primera persona que salga de mi casa, y la primera persona que salió de su casa fue su hija. Así, hermanos, llegamos a casa y la primera persona que miramos es la esposa que nos recibe, y en veces venimos con con unas cargas tan pesadas, y primero que arremetemos es contra ella. Pero si Dios la hizo como tu ayuda idónea, por eso, hermanos, ¿cómo le da importancia a Dios a la jerarquía para que el hogar funcione, para que la iglesia funcione, para que la sociedad funcione? Así que dice Pablo, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hermano, yo creo que cuando una mujer ora, pero no está en sujeción a su esposo, quebranta esta jerarquía.
había un coro que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si tú no estás reconciliado. Hermanos, qué importante es nuestra comunión y buena relación con nuestro prójimo, porque no podemos decir que amamos a quien no vemos y odiamos al que sí vemos, o aborrecemos al que sí vemos. ¿Cómo podemos, hermanos, ir a orar al Señor? ¿Y cómo podemos, hermanos, ser portavoz del Señor si no hay señal de autoridad sobre mí? Es decir, lo estoy haciendo porque me da la gana, lo estoy haciendo porque me place hacerlo. No hay ni siquiera sujeción alguna. Obviamente, hermanos, esto no solamente avergüenza o es vergüenza del varón, sino que también, hermanos, esto es ofensa para Dios. Esto también es ofensa para Dios. Y creo, hermanos, que Pablo sabía que algunos podrían abusar de esa autoridad en la iglesia. Y por eso en el verso 11 y 12 nos dice el apóstol Pablo, verso 11 y 12, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Bueno, si la mujer va a querer actuar sin autoridad y va a hacer vergüenza del varón, y si el hombre va a querer ser posesivo, autoritativo y sin hacer lo que es correcto dentro de la jerarquía, Pablo les dice, bueno, espérense tantito, miren, finalmente hay en un sentido una codependencia, en un sentido tendríamos que decirlo así, o una igualdad de dignidad, pero esto es solo en el Señor. Dice Pablo, hermano, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pablo enseña, hermanos, ahí en la carta de los Efesios, que nadie jamás se hizo daño a sí mismo. Y cuando dice esto, Pablo está tratando el punto de que el hombre y la mujer son uno solo. Así que cuando nosotros dañamos a la esposa, ya sea, hermanos, en actitud o en acción, estamos dañándonos a nosotros mismos y no alcanzamos a entender, quizá, hermanos, porque no sentimos un dolor físico, pero lo que estamos haciendo desde el punto de vista de lo que Dios dice a través de Pablo, estamos dañándonos a nosotros mismos. Así que Pablo dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Si volviéramos a decir, hermanos, tu autoridad, hermano o varón, sobre la mujer, procede de Dios. Y por lo tanto va a ser demandada de Dios. ¿Cuál es tu actitud en esa jerarquía que Dios te otorgó? ¿Cómo has actuado en relación a la vida que llevas con tu esposa? Bueno, como esto procede de Dios, Dios va a demandar tus palabras pesadas, tus groserías, todo lo que tú has hecho quebrantando la autoridad que Dios te ha dado, te va a llamar a cuenta Dios por eso. Todo procede de Dios. Bueno, hay una igualdad así de dignidad, hay una igualdad de dependencia, pero esto es solo en el Señor. Y esto, hermanos, no, vuelvo a decir, no es un indicativo de inferioridad de parte de la mujer que está sujeta al marido, no, hermanos. No habla de inferioridad, habla de una igualdad de dignidad y valor. Y habla de una dependencia en el sentido, hermanos, que así como dice el varón, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Así que, hermanos, todo esto está en el marco de que procede de Dios. Hermanos, si en el huerto del Edén la mujer fue creada como ayuda idónea, si en el huerto del Edén la mujer fue creada como ayuda idónea del hombre, a causa de él, y no solamente, hermanos, implicaba vencer la soledad. Vean, hermanos, yo no me pudiera imaginar cómo ayudaría Eva a Adán en aquel momento. Ya el nombre a los animales se le había puesto, seguirían trabajando en el huerto,
ella seguiría, hermanos, en compañía de su esposo. Yo me atrevo a pensar, hermanos, que a lo mejor hasta Eva pudiera verle sugerido algo a Adán. ¿Qué te parece si se hiciera así? No le estaba dando una orden. Oye, ¿qué te parece si hacemos este cauce? Yo te ayudo para que se rieguen aquellos árboles que vienen de parte del Éufrates, o del Pisón, o del Eidekel. ¿Qué te parece si escarbamos unas ramitas por ahí para que esa agua se vaya para allá? No estaba dándole órdenes a Adán, estaba participando con él. Yo me quiero imaginar, hermanos, que esa ayuda idónea aplicaba en todos los ámbitos de la vida de Adán, en todos los sentidos. Como hoy en día, hermanos, podemos escuchar a nuestras esposas que en veces nos corrijan y que nos digan, oye, lo que dijiste o lo que hiciste o lo que pusiste parece que no está bien. ¿Pero por qué? Y ya te explica, oye, es cierto, no me había fijado. No están mandando al hombre, no está teniendo autoridad sobre el hombre, pero está compartiendo como ayuda idónea. Esta semana pasada me dice Sara, yo te ayudo con ir a pagar el predial de la casa, del templo, de esto, del otro, y lo del papel del carro. Ayuda idónea. Pero hermanos, qué triste es cuando llega el momento en que en casa no puede opinar la mujer. Tú no puedes hablar, no debes de hablar. ¿Quién te dijo que tú puedes hablar? Qué triste, hermanos, es que se le nieguen derechos a la mujer. Y hermanos, si esto pasa hasta ese punto de vista, pensar en que la mujer puede exhortar al hombre o decirle de alguna manera te equivocaste, uy, hermano, está peligrosísimo. Porque pudiera ser que ya no sean solamente palabras ofensivas, sino acciones ofensivas. Porque no se entiende el orden que procede de Dios en jerarquía. No se entiende. Y si procede de Dios, vuelvo a hacer énfasis, hermanos, Dios va a llamar a cuentas a aquel a quien le otorgó esa autoridad. Y hermanos, cuando pensamos en esto, pensemos en esa jerarquía. Y dijo Pablo, hermanos, y lo vuelvo a repetir, maridos, traten de la manera más cuidadosa a ese vaso frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Trátenlas así. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo, hermanos, Cristo amó a la iglesia de tal manera? ¿Cómo lo hizo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta dónde, esposo, eres capaz? Ya no vamos a decir de que la bala que iba destinada a tu esposa choque en tu fuerte pecho y varonil pecho y te quite la vida a ti. Ya no vamos a pensar en eso, hermanos. ¿Cuánto eres capaz de quitarle el esfuerzo a tu esposa y lo haces tú? ¿Cuánto eres capaz de quitarle la carga a tu esposa y cargarla tú? ¿Cuánto eres capaz de decirle al menos, hermano, que debería de ser tan habitual, te amo? Y esto puede decir en palabras o en acciones. ¿Cuánto eres capaz de hacerlo? ¿O siempre reclamamos pleitesía para nosotros varones? Antes el varón llegaba del trabajo y la mujer tenía que quitarle los zapatos y el calcetín al hombre. Antes la mujer era la última que se sentaba a la mesa para comer, pero primero comía el esposo y los hijos, y a lo último ya la comida fría la servía para sí mismo la mujer. Culturas. El yaqui camina adelante y la mujer 1 metro, 2 metros atrás. No pueden ir juntos. ¿Y el cristiano? Honra a Dios, hermano, siguiendo la jerarquía. Honra a Dios tratando a la mujer como vaso más frágil. No te voy a dejar atrás, no te voy a dejar que vayas delante ni separada de mí tan solo 1 metro. Te voy a traer conmigo en mi regazo, en mi pecho, abrazada, porque debo de cuidarte, eres el vaso más frágil. Habrá vasos frágiles, pero tú eres el más frágil. Cualquier cosa puede quebrarte.
Todo esto, dice la palabra, hermanos, procede de Dios. Ahora, hermanos, esta diferencia de la que yo estoy haciendo énfasis ahorita en el matrimonio, pero Pablo hace énfasis dentro de la iglesia y la misma sociedad. Esto que estoy diciendo, hermanos, debe de ser contemplado en el culto público, la jerarquía, el orden. De hecho, hermanos, Pablo habla de estas diferencias que podemos mirar y han sido también establecidas, hermanos. Veamos, por ejemplo, el verso 13 al verso 15, esa diferencia de género la podemos mirar, hermanos, de una manera en que la misma creación, la misma naturaleza hace énfasis. Verso 13 al verso 15, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Hermanos, dice que la naturaleza misma nos enseña. Y estaba pensando, hermanos, ¿por qué la calvicie? Y pues, hermanos, es que hay quienes generamos más una hormona que se llama testosterona. Y esta hormona lo que hace es que sea el cabello del hombre más, ¿cómo se puede decir? Más frágil, y que se caiga con más facilidad que el de la mujer. Y que en ese sentido, hermanos, el hombre que más testosterona genere, pues el hombre es que yo soy, hermano, lleno de testosterona, porque soy calvo. Pero habrá otros que no tengan tanta o generen tanta testosterona y que mantienen un cierto equilibrio en el cabello, no tan largo, no tan corto. A diferencia de la mujer, que la hormona femenina de la mujer hace que su cabello, hermano, siempre esté más fuerte. Es raro ver a una mujer calva, habrá sus excepciones. Pero la misma naturaleza enseña, hermanos, por esa causa de la hormona femenina, le da crecimiento a su cabello, le da fortaleza al cabello. No es tan fácil que se caiga el cabello como en el caso de nosotros los hombres. En ese sentido, hay una relación, y Pablo dice, la naturaleza misma nos enseña. Porque esto, hermanos, estaba previsto desde el principio. No era una idea que surgió para que se hiciera según la idea que se había enseñado. No, hermanos, la iglesia misma enseña. Pero a pesar de que pudiera haber muchas razones que nos hablen de este sometimiento, de estas jerarquías, hermanos, a pesar de mucho que se enseñe, siempre va a haber objeciones. Siempre va a haber quien no esté de acuerdo. Siempre va a haber quien se oponga. Siempre va a haber. Por eso dice el apóstol Pablo, verso 16. Con todo esto, dice Pablo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Nosotros no tenemos tal costumbre. Hermanos, a pesar de que Pablo ha dicho todo esto para que los hermanos de Corinto fijaran lo que era correcto en el culto público, lo que era correcto, hermanos, en una sociedad multicultural, cómo deberían de actuar ellos según el principio dado por Dios en la creación, y cómo debería la mujer sujetarse al esposo, y cómo era honroso que la mujer usara el velo, porque de esa manera daba símbolo de autoridad sobre ella, en este caso su esposo. Pues, hermanos, hoy en día, si nosotros pensáramos, o si nosotros expresando esto, pudiera ver que alguien refiere a esto como machismo, y refiere a esto, hermanos, como que va en contra de la ideología de género y del feminismo. Pudieran verlo así. Y Pablo dice, hermanos, en el verso 16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora, hermanos, por otro lado, pudiera ser dentro de la iglesia que a alguien no le parezca el corte de pelo, que a alguien no le parezca el cubrir o descubrir su rostro. Hermanos, el énfasis de aquí era en cuestión cultural, pero el mayor énfasis es la sujeción a lo dispuesto por Dios en la jerarquía que Él estableció.
La pregunta que los corintios le hicieron al enviarle la carta a Pablo, sin lugar a dudas, incluía esto: ¿cómo debemos conducirnos en medio de una sociedad que tiene tantas ideas, tantos pensamientos, y para ellos todo es válido? Si el prostituirse, hermanos, para la diosa Afrodita de los corintios era algo que era común, y algunos tomaban, hermanos, la libertad sexual como hoy en día muchos se saludan en una calle, se hacen amigos por un ratito y resulta que ya pasaron la noche juntos. Cuando entendemos que el matrimonio es el único lugar y es el único marco donde debe de ser ejercida la acción sexual, quebrantan lo que Dios ha establecido y lo miran tan normal. Y pasa el tiempo, hermanos, y pasa el tiempo. La manera de llevar el noviazgo en los tiempos bíblicos, que no se llamaba noviazgo, ahora ha sido tan diluido que hay noviazgos que duran años. Nosotros, desgraciadamente, hermanos, no entendíamos esto y duramos años de novios. Y hermanos, hay quienes ni siquiera duran años, ya cohabitan juntos. Y terminan como si simplemente fue tomarnos un refresco juntos, pasar una noche juntos, 2 noches juntos, 3 noches juntos. Y si mañana o pasado nos volvemos a ver y queremos tomarnos otro refresco, es como decir, volver a estar juntos, no hay problema, es diversión solamente. Las costumbres que vienen de otros países se arraigan donde no hay un principio establecido por Dios. Hermanos, de alguna manera, el que nosotros guardemos el principio de Dios en esta jerarquía, dije hace un momento, debe de mandar un claro mensaje a la sociedad de lo que Dios ha dispuesto. Y esto debemos de hacerlo los cristianos. Vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra devoción, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida conyugal, dando honor como Dios estableció. No hay otra manera de hacerlo. Nos ponemos en pie, hermanos.